tengo? Otro error. El cálculo de la obra social para jornada reducida. Miren qué fácil. Sueldo básico por jornada completa, como les dije, casi siempre el informe es por jornada completa. Adicional por presentismo, 11%. Adicional por antigüedad, 5% para este empleado. Comisiones del mes, no me interesa. Jornada de trabajo, 4 horas por día, tampoco me interesa, porque yo aquí no le voy a liquidar el sueldo. Yo acá lo único que pedía era el importe a retener en concepto de obra social. ¿Qué tienen que tener ustedes para poder encontrar el importe de la obra social a descontar? ¿Cuál es? El sueldo de la jornada completa, el sueldo básico de la jornada completa y qué adicionales cobra este empleado, adicional de presentismo y de antigüedad. Si cobró otras cosas remunerativas en el mes, horas extra, feriado, no me interesa, porque eso va a ser para el cálculo de su liquidación de sueldo, de haberes, ¿sí? Entonces, tomo 65.560 del sueldo básico de la jornada completa, ya me lo daba. Por 1,16 hice yo. ¿Por qué? Porque tengo 11% de presentismo y 5% de antigüedad, un 16% más. Entonces, el sueldo por 1,16 me dio 76.049,60. ¿Qué es eso? Es el sueldo de jornada completa de ese empleado. Le aplico el 3%, me dio 2.281,40. Si yo ponía 2.281, estaba bien. 2.282 también estaba bien. Y ese era el importe a descontar por obra social. Y después había uno que había que hacer el cálculo de... Sí. Sí, pero cuando estamos en la jornada reducida, el bruto, el sueldo bruto de la jornada reducida, de la liquidación mensual que yo estoy haciendo, es un sueldo de jornada reducida. Ese sueldo bruto yo lo voy a utilizar para hacer el cálculo del 11% de la jubilación y el 3% de la ley 19.032. Cuando llego al momento de la obra social, voy a tener que armar un sueldo bruto de jornada completa de este empleado para aplicarle sobre la jornada completa el 3%. Yo les dije, es la única vez en las que nos vamos a encontrar que el 3% de la ley 19.032 es menor al 3% de la obra social. ¿Por qué? Porque la ley 19.032 la tomo del sueldo bruto liquidado de este mes y la obra social la tomo del sueldo básico más los adicionales de la jornada completa. Por eso, lo único que me interesaba de dato era cuál es el sueldo de la jornada completa y cuáles son los adicionales que este empleado cobra, su presentismo y su antigüedad. Ahí tengo un básico o un bruto habitual de jornada completa. Ese es el bruto habitual de jornada completa. Y sobre eso aplico el 3%. Si cobró otras cosas remunerativas, como dice acá, bueno, comisiones, no me interesa, porque no le voy a aplicar el 3% sobre las comisiones, ¿sí? Las comisiones me van a interesar para liquidar su sueldo bruto, ¿sí? Después había uno para calcular el embargo sobre un sueldo correspondiente al mes de mayo. La particularidad que tenía era que había que armarlo ese sueldo, ¿sí? Acá sí me interesa lo que cobra, porque el embargo es siempre sobre los haberes liquidados en este mes, sobre lo que va a cobrar este mes. Decía, calcular el monto de embargo sobre sueldo correspondiente al mes de mayo. Me daba el sueldo básico por 21 días. No sé por qué, qué sé yo, habrá faltado 9 días, habrá ingresado el día 9, no importa. Sé que el básico que acá me dan es por 21 días. Lo que significa que, ojo, el salario mínimo vital y móvil que yo vaya a descontar no va a ser el completo de 24.000 y pico, sino el proporcional a 21 días. ¿Sí? Entonces, sueldo básico me sirve
Antigüedad, no hay porcentaje, hay un monto, mejor. Asistencia perfecta, otro monto. Dice que cobró un reintegro por guardería. Reintegro por guardería. Ya cuando ustedes encuentran la palabra reintegro es que me están devolviendo, me están reintegrando algo que gasté, no es remunerativo, no forma parte del sueldo bruto, lo dejo aparte, no me interesa. Horas extras, sí, forma parte de los haberes remunerativos de este mes. Feriado trabajado, también. Anticipo de sueldo, no me interesa el anticipo de sueldo, después me lo descontará más abajo. Conclusión, me quedo con el sueldo básico, con la antigüedad, con la asistencia perfecta, las horas extras y el feriado. Todo eso remunerativo lo sumo. Lo sumé y me dio 69.736. ¿Qué hago con eso? Eso es el sueldo bruto de este mes. O sea, esa es la base para el embargo. Pero primero tengo que descontar la parte inembargable, el salario mínimo vital y móvil. Si nadie me hubiese avisado nada y me hubiesen dicho el sueldo básico es tanto, ¿yo qué hago ahora? Una vez que encontré el sueldo bruto, resto el salario mínimo vital y móvil. Pero en este caso, me aclaran que este sueldo básico es de 21 días. Entonces, a los 24.408, que fue el salario mínimo vital y móvil de mayo, ¿qué hice? Lo divido por 30 y lo multiplico por 21. Lo mismo que hizo la persona que me avisó que este sueldo básico correspondía a 21 días. Tomó el sueldo básico, lo dividió por 30 y lo multiplicó por 21. Y me dijo, mirá que el de 21 días es este. Entonces, agarré el salario mínimo vital y móvil de mayo, lo dividí por 30, lo multipliqué por 21, me dio 17.085,60 y lo que sobra, el excedente, lo que restó, fue de 52.650,40, lo que ampliamente supera ese doble de salario mínimo, entonces apliqué un 20%, 10.530 era la respuesta del embargo. Les repito para el que se sumó tarde, yo estoy tirando los importes de cada pregunta. Las preguntas estaban con variables, así que a alguien que hizo este ejercicio, tal vez a otro, en lugar de decir 53.895, el sueldo básico por 21 días era 57.000. O sea, es muy raro que ustedes encuentren a alguien que les dieron la misma pregunta, ¿sí? Son las mismas, pero con distintos importes. Bueno, y después por último, me saqué uno que dice, calcular el sueldo neto de un empleado con ausencia por enfermedad. O sea, que con ausencia por enfermedad es lo mismo que no faltó, porque licencia o ausencia por enfermedad es una licencia reconocida. O sea que si yo les digo calcular el sueldo neto de un empleado con ausencia por enfermedad, era lo mismo que decirle calcule el sueldo neto de este empleado, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo lo que sí les dije? Si tiene 5 días por enfermedad, vamos a dejarle bien expresado en el recibo que vamos a liquidar 25 días de básico y 5 días de enfermedad, lo que completan los 30 días del básico. Pero los pagamos. De hecho, 25 y 5 forman los 30 completos del mes. Que también les dije, si no lo discriminamos y solamente ponemos sueldo básico 30, porque de hecho vamos a pagar los 30, no hay ningún problema. Pero queda prolijo, es acorde y sienta ya la base que comenzó, puede que sea un resfrío y nada más, pero puede que estemos en presencia del comienzo de una enfermedad que sea larga y que después necesitemos saber desde qué momento se le comienza a reconocer esa enfermedad para respetar los términos de la ley, ¿sí? Entonces lo dividimos. Pero si yo le decía, calculen el sueldo neto de este empleado, es lo mismo que decir, calculen el sueldo neto con este empleado que tuvo licencia por enfermedad, licencia por nacimiento, licencia por la licencia reconocida se paga. Bueno, en conclusión, esto era nada más como para confundir un poquito, o no confundir, o darnos cuenta si realmente lo sabían hacer. ¿Cuál era la diferencia? Ninguna.
Sueldo básico 49.000 y pico, 49.165. Adicional por antigüedad 5%, por presentismo 11%. Viáticos con comprobante, no me interesa. Jornada de trabajo 9 horas, tampoco me interesa. Días ausentes por enfermedad 4 días, tampoco me interesa, porque en realidad lo que me está preguntando es cuál es el sueldo neto de un empleado con ausencia por enfermedad. ¿Qué hice entonces de todos los datos? Me sirve el sueldo básico, 49.165. Lo multipliqué por 1,16 porque tengo 5 de antigüedad y 11 de presentismo. Me dio 57.031,40. Le desconté 17%, que son jubilación 11, ley 3 y obra social 3. Encontré los 47.336,06 de sueldo neto y ahí le sumé los 6.994 que me están pagando de viáticos con comprobante. Me lo están devolviendo, pero va a formar parte de ese sueldo neto. Conclusión, me pagaron 54.330. ¿Se entendió más o menos lo que les quiero decir? Ustedes, ya sea que lo hagan así, tomando el sueldo básico y multiplicándolo con el presentismo y la antigüedad, o desarrollándolo a modo de recibo de sueldo, ustedes tenían que llegar a lo mismo. Y tomar solamente la información que les importaba, que les servía. El resto, no. Tengo que calcular un embargo sobre el SAC. Punto número 1, tengo que saber cuál es el SAC. Si no, ¿cómo voy a calcular el embargo? Si el SAC, sí. En la que calculaste recién, entonces cuando llegás al sueldo neto, ¿le sumás los viáticos? Claro. Como antes. Ah, perfecto. Claro. Si Profe, hubiese yo tengo sido dudas. viáticos sin comprobante, los hubiésemos sumado al sueldo básico más la antigüedad, más el presentismo, más estos viáticos. Y hubiesen formado parte del sueldo bruto y las deducciones hubiesen sido otras. Sí. Entonces, en este ejercicio, el básico que me daba no lo tengo que multiplicar por los días que me restan de la licencia, porque en la carpeta lo habíamos hecho así, o sea, el básico le restaba los días de licencia y después en la licencia le multiplicaba los días de licencia que tenía. Sí, lo habíamos hecho así. ¿Por qué? Por lo que dije recién, para mostrar que si bien lo estamos pagando, la estamos reconociendo, estamos pagando 4 días de licencia por enfermedad, simplemente para dejar ordenado el recibo. Pero en conclusión, a efectos del cobro o del pago, el importe es el mismo. Porque si nosotros, en este caso, ahora haríamos un ejercicio, un recibo de sueldo, yo te diría lo que vos me dijiste recién. Pongamos 26 días, sueldo básico 26 días, días por enfermedad, licencia por enfermedad, como a ustedes les guste, 4 días. 26 de básico y 4 de enfermedad forman los 30 días. Y sobre ese total calculamos los adicionales de antigüedad y presentismo. Después le hacemos los descuentos de ley, le sumamos ese viático con comprobante, ¿cuánto le vamos a terminar pagando? Lo mismo que calculamos acá. El tema es que acá no hago ese desglose porque no tengo forma yo solamente les pedía un número. Entonces, al darte cuenta que lo vas a pagar, listo, lo pagás. Porque acá no dice cuál es el importe de los días por enfermedad. Dice cuál es el importe del sueldo neto, de lo que va a cobrar. Entonces, si él los va a cobrar, ¿para qué los voy a desegregar y para qué voy a hacer lío en este momento que lo único que necesito es conseguir un número? Las licencias Claro, las pago. Ahora, como lo habíamos practicado así, yo lo resolví de esa manera, digamos. Está bien, pero si vos lo resolviste de esa manera, los pagaste. Y si vos los pagaste, forman parte de ese sueldo neto. No debería haber estado mal el resultado. A lo que voy es que, ojo con lo que les pedimos, porque yo acá les pedía un sueldo neto, no les pedía el neto de los días de licencia por enfermedad. Ahí sí hubieses dividido por 30 y multiplicado por 4 y hubieses trabajado solo con esos 4 días, ¿sí?
Y ahí sí no te hubiese interesado el viático con comprobante, porque ahí solo hubieses dicho el sueldo básico por adicional de antigüedad, por adicional de presentismo, todo eso dividido 30 por 4. ¿Qué es eso? El sueldo bruto o el importe bruto de los 4 días por licencia, por enfermedad. Si yo te los pedía neto a ese bruto, ¿qué hacías? Le descontabas los 17% de aporte, 11 de jubilación, 3 de la ley y 3 de la obra social, ¿sí? Tienen siempre que separar qué es lo que le pedimos. Si era todo el sueldo neto, como en este caso, chao, lo ponen todo junto. Si era el valor de esos días, ahí sí, solamente me voy a trabajar con esos días. Ahí divido por 30 y multiplico por los días de la licencia. La licencia reconocida, les repito, son las licencias que se pagan. Las faltas injustificadas son las que descuento y las que hacen perder el presentismo. Y las licencias sin goce de sueldo, ya se lo estamos diciendo, sin goce de sueldo, no tienen sueldo. No importa, no es una falta injustificada ni una suspensión, como yo les decía la otra vez. Hay gente que tiene 14 días de vacaciones y tal vez se arma un viaje para 20 días, entonces, o 19 días. Me dice, yo no me alcanzan los 14 días de vacaciones. Necesito 5 días o 6 días de licencia. Licencia sin goce de sueldo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esos días? Los descontamos. No está presente, no cumple con la asistencia perfecta, no se le paga el presentismo y se le descuenta, ¿sí? Esos son los casos en los que no los pago. Las licencias reconocidas se pagan, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Hay algo más que ustedes me quieran preguntar, que se hayan quedado con alguna duda del examen? Sí. Claro. Sí. Licencia, ausencia, sí, si estás ausente por enfermedad, si yo ya te digo por enfermedad, imagino que me trajiste un certificado que avala que estabas enfermo, sí. Siempre que hablemos de algo que la ley dice que está justificado, lo vamos a pagar y lo vamos a reconocer. Bueno, ¿sigo entonces? Yo tengo otra pregunta. Dale, Es sobre el examen final. sí. ¿Va a ser con un formato muy parecido a este examen parcial? Sí, Bueno, sí, eso. porque no tenemos muchas opciones para hacer en esta comunidad. Se nos hace difícil, más que alguna pregunta para responder como multiple choice que hicimos, o que ustedes hagan el cálculo y solo pongan el número, o que nosotras ya le demos el cálculo resuelto y que ustedes digan si está bien o mal, que lo van a tener que resolver, obviamente. No tenemos forma de conseguir, de hacer otro tipo de examen, de pedirles, así como nosotras les subimos los ejercicios, generalmente así son los parciales y los finales, donde pedimos que liquiden algo, un sueldo con cosas variables, pero ahora no lo podemos hacer porque no tenemos cómo hacer para que ustedes lo suban en tiempo, obvio, porque no les puedo dar 3 horas para que ustedes después me suban un ejercicio, así que lamentablemente va a ser un formato muy similar a lo que rindieron el otro día. Profe, una consulta. ¿No pudimos hacer un recuperatorio del No, parcial? no. No, porque ya está, que no hay, son en realidad es lo que es el parcial, por eso está dividido en lo que son las primeras unidades, tanto de teoría como de práctica, y después el integrador, que, bueno, que conforma todo, integra todos los conocimientos, tanto lo del que fue en el parcial como lo de esta última etapa. Lo que sí damos la posibilidad es que, bueno, que aquel que sacó 5, ¿sí? Llegue igual al integrador, pero no hay recuperatorio. Fíjense que nosotros ahora tenemos esta clase, 3 clases más,
y ya estamos casi en la fecha del final. ¿Mm? Profe, y del integrador ahí no hay recuperatorio tampoco, No, en ninguna instancia. no, no. Profe, Ajá. Bueno, una consulta. Sí. ¿Se sabe más o menos la fecha del integrador aproximado como para organizarnos? Creo que será la primera o segunda semana de julio. De julio. Segunda, sí, porque nosotras estamos terminando el cuatrimestre en julio, así que Cuando termina el cuatrimestre, ahí lo toman. sí, calculo que, no sé, no les quiero decir, pero será entre la semana, no sé si es la que comienza el 12 de julio, que ahí estaríamos con el integrador. Bárbaro, gracias. En esta semana, Profe. creo que ya, esta semana lo tenemos que definir, o sea que la Bien. clase que viene, estoy casi segura que les voy a dar la fecha. Bárbaro. Profe, Gracias. una pregunta. Sí. ¿Y cómo se calcula el promedio del parcial con el integrador? Porque son 4, entonces. Yo les pasé en el grupo un cuadrito, ¿sí? Ustedes tienen que probar tanto teoría como práctica, ¿sí? Entonces, si ustedes sacaron, si ustedes aprobaban con Pablo, ahora rindieron primera con él, pero si hubiese sido al revés, no importa, ustedes rinden teoría o práctica, lo que sea que hayan rendido primero. En este caso fue la teoría. Ustedes tenían que sacar mínimo 5 para poder pasar a rendir la práctica. Ahí ustedes tienen que sacar mínimo 5 para pasar al integrador. Solamente se permite compensar el 5 con el 7 en esta primera parte, ¿sí? Lo que hacía que los habilitaba para pasar al integrador. Después, si ustedes entre el parcial y el integrador, pero tanto de teoría como de práctica tienen que aprobar. Ustedes conmigo se pueden sacar 10 en el parcial y 10 en el integrador, pero con Pablo no aprueban, no van a aprobar la materia. ¿Por qué les digo esto? Ustedes se sacan 10 en la teoría, en el parcial, en la práctica, y 10 en el integrador, tienen 20. Se sacaron 5 con Pablo en el primero y 6 en el segundo, sacaron 11. No van a aprobar la materia. ¿Por qué? Porque en cada parte, tanto de teoría como de práctica, tienen que sacar 7 o más de 7 para promover la materia y 6 para quedar regulares. Si ustedes sacaron 5 con Pablo en la primera etapa, en el parcial, y 6 en el integrador, no llegan a un 6 en el final, no en el final, en el promedio, ¿sí? Sacaron 5 en el parcial, 6 en el integrador, sacaron 11, dividido 2, 5,50. Conmigo sacaron 10 y 10, pero ese 10 de promedio que tienen en la práctica no se promedia después con la teoría, ¿me explico? Tienen que aprobar tanto la teoría como la práctica. O sea, si ustedes sacaron 10 y 10 conmigo, listo, la práctica está. Tienen que se sacaron 5 con Pablo en la teoría, mínimo, tienen que sacar 7 con Pablo en el integrador para quedar regulares. ¿Por qué? Porque conmigo promedian un 10, pero con Pablo promedian un 6. Entonces, no llegan al 7, van a quedar regulares. ¿Qué significa regulares? Con la práctica aprobada y van a ir solamente a un final teórico en cualquier turno que ustedes se inscriban. Ese es el mecanismo, ¿sí? Ahora, si ustedes se sacaron conmigo 10 y 10 y con Pablo se sacaron 5 en el parcial, pero después sacaron 8 en el integrador, ¿sí? Si superan ese 7 o sacaron 9, llegan a un 7 de promedio con Pablo y un 10 conmigo, aprobaron la materia. Si se sacaron 7 y 7 conmigo o 6 y 8 conmigo, llegan a un 7 de promedio y a un 7 de promedio con Pablo, aprueban la materia. ¿Sí?
tienen que promediar mínimo 6 para quedar regulares. Pero que tengan una buena nota en la práctica o una buena nota en la teoría, no se va a promediar después con la otra parte. ¿Se entendió? O sea que si te Sí, sacas profe. un 10 en la teoría y después te sacas un 4, te da el 7 en teoría. No va. Lo mínimo que aceptamos es el 5. El 5, también para el integrador. Ujú. Bien. Profe, una última consulta. Sí. Digamos, si en la parte de práctica y ahora, en la parte práctica y teórica del parcial te sacás 10, tenés un 10 de promedio ahora, ¿se promedia con las notas, las dos notas de los integradores de la parte? No se promedia. Siempre hacemos el promedio en línea, teoría y teoría, práctica y práctica. Y tanto en una como en otra, tenés que llegar a 7. Por eso yo te dije, si conmigo promediaste 10, pero con Pablo llegan a un 6, quedan regulares. No es que 10 y 6 es 16, dividido 2, 8, entonces ahí aprobé la materia. No, tienen que aprobar tanto la teoría como la práctica, ¿sí? Por eso es teoría y teoría, práctica y práctica. Y después tienen que llegar al 7. Profe, una consulta. ¿Y se rendiría todo el mismo día o separado la teoría y la práctica? ¿El integrador? Sí. No, va a ser separado, como ahora, como fue el parcial. Lo que se van a rendir todos juntos, el integrador de práctica se va a rendir todas las comisiones juntas en el mismo momento como fue el parcial, pero la teoría va a ser otro día distinto de la práctica. Profe, y si quedamos regular, se rinde también todo el mismo día, junto, digamos, en un turno de examen, tanto teoría y práctica. Si quedás regular y te anotás después en el próximo turno, vas a rendir solo la teoría. Solo la teoría. El que rinde todo en el turno es el que quedó libre o el que se anota libre, ¿sí? Ahí es, primero se rinde la práctica y el que aprueba la práctica pasa a la teoría. ¿Qué pasa? No entendí. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, yo quedo regular con el integrador, que para quedar regular me tengo que aprobar, y después, si voy a un final, únicamente rindo teoría. Sí. La práctica no nos van a tomar nada. ¿Nada de qué? De Estamos hablando, por ejemplo, vale. No se hagan lío. Estamos hablando de ahora, de cursar, como ustedes, que rindieron el parcial, ahora van a rendir el integrador, ¿sí? El integrador o el final, como usted quiera. Aprueban con 6, quedan regulares. Aprueban con 7, 8, 9, 10, les firmo la materia en la libreta, ¿sí? Si ustedes quedan regulares, ¿por qué? Como les dije antes, conmigo promediaron 10 y con Pablo promediaron 6, no llegan al 7 en cada uno, entonces quedan regulares. ¿Qué van a hacer? Van a quedar regulares y van a aprobar la materia cuando ustedes rindan solamente una parte teórica en un final que ustedes, en un turno que ustedes se anoten, ¿sí? El que queda regular solo le resta rendir después una parte la parte de teoría, no rinde más la práctica. Ahora, hablando de aquel que no aprobó, al que queda libre o el que se anota en el turno, ese rinde todo, obvio, práctica y teoría. Se rinde primero la práctica y una vez aprobada la práctica, se pasa a la teoría. Que, por lo que recién me preguntaban, generalmente el día que tomamos la práctica, no sé si llegan a tomar la teoría. Lo que hacen ese mismo día del turno es tomar a los alumnos que están regulares, ya sea porque la cursaron y no alcanzaron el 7, o porque se presentaron en otro turno como libre y solo aprobaron la práctica, ¿sí? Y les queda la teoría. Y después, una vez aprobada la práctica, pasan a la teoría. Entonces, el primer día, ¿qué hacen los abogados? Toman a todos los alumnos que están regulares y que solo
tienen que rendir la teoría, mientras nosotras tomamos el práctico y corregimos y evaluamos y después le decimos, bueno, esto lo aprobaron, y ahí el que quiere rinde en el mismo día o a lo sumo al día siguiente la teoría. Y el que aprueba todo, aprobó la materia. A ver qué me preguntaron. Me preguntan si para el que aprobó teoría y práctica ahora en el parcial, el integrador, ¿entra toda la materia? Sí, entra todo. No sé cómo va a ser en la parte de teoría, si van a volver a hacer preguntas sobre todos los temas que ustedes ya aprobaron en el parcial, pero en lo que es la parte práctica, es imposible que yo les tome una liquidación no sé, de extinción, ¿cuál es el monto a pagar por una relación laboral que finaliza? El monto a pagar, ahora lo vamos a ver, es el sueldo. No sé, renunció, lo despidieron el día, hoy, 10 de junio. Estos días trabajó, entonces ustedes van a tener que hacer una liquidación de sueldo, ¿sí? Aquí en la parte práctica se va acumulando todo lo que venimos viendo de liquidación a lo que vamos a sumar ahora, que es la parte de extinción. Pero para liquidar una liquidación final, van a tener que hacer la liquidación de remuneraciones, ¿sí? Nosotros siempre decimos remuneraciones es lo que entra en el parcial, porque es toda la primera parte, todo lo que es remunerativo, todos los cálculos de lo que es vacaciones, aguinaldo, horas extras, feriados, todo lo que conforma un recibo de sueldo, y dejamos para el final solamente los rubros indemnizatorios, pero que sí o sí comprenden a lo primero que vimos, ¿está? En cuanto a la práctica, la teoría, no sé cuántas unidades les quedaron ahora para el integrador y cómo va a ser la metodología, si van a preguntar algo, pero bueno, es como que se va acumulando, ¿sí? El que sabe multiplicar es porque ya conoce los números, imagino, por lo menos en la práctica. No sé, después preguntarán a Pablo si va a tomar algo que ya tomó. Bueno. Profe, disculpa, una última pregunta. Y digamos, la nota final de la materia, ¿es un promedio entre el final de práctica y de teoría? ¿O se tienen en cuenta también los parciales, digamos? O sea, las 4 cosas, solamente los últimos 2 integradores, digamos. Mirá, como yo les dije recién, parcial e integrador de práctica, ¿sí? Sacaste 10 y sacaste 10, un promedio de 10 en la práctica. Con Pablo, sacaste 5 y sacaste 7, 12, un promedio de 6. Ya no vas a aprobar la materia, porque en la parte teórica no llegaste al 7. Entonces, la nota de la materia va a ser regular con 6, ¿sí? Ahora, con Pablo sacaste 6 y después sacaste 8 en el integrador, sacaste 14, en promedio un 7, y conmigo un 10, listo, aprobaste la materia. Y ahí sí promediamos, entre el 10 y el 7 será un 8 para la libreta. Después, claro, pero entonces, digamos, hace el promedio de práctica, promedio de teoría, y ahí a raíz de eso sale el promedio de la final. Okay, por eso les dije, si ustedes en una parte tienen 10 y en la otra tienen 6, 16 dividido 2 les da 8, pero no van a quedar con 8 en realidad, porque el 6 en alguna de las partes hace que ustedes no aprueben la materia porque no llegaron al 7. Por eso siempre el promedio es primero en línea, teoría y teoría, práctica y práctica. Una vez que en los dos tienen como mínimo 7, ahí se aprueba la materia. Y si en alguno de los dos no llegan al 7, como te dije recién, tienen 10 en un promedio y tienen 6 en el otro, ahí quedarían regulares, ¿sí? Bueno, empiezo un poquito, aunque sea, con lo que es la parte de extinción. Yo me olvidé de avisarles hoy, pero si ustedes entraron al campus, habrán visto que hay unas plaquitas sobre lo que es extinción y un ejercicio. Recibo de sueldo, ¿sí?
Bueno, el tema de extinción nos referimos a extinción cuando hablamos de que corresponden a las liquidaciones al finalizar la relación laboral, al finalizar el contrato de trabajo. El artículo 231 de la ley habla de la extinción del contrato de trabajo y habla del preaviso. Ustedes saben, vieron que cuando empezamos a leer la ley dice que el empleado que es dado de alta es un empleado por tiempo indeterminado. Aparte, el mismo contrato tiene ese nombre, ¿sí? Por tiempo indeterminado, o sea, indeterminado, sin tiempo, para siempre, para toda la vida. Hay otras modalidades de contratación, como ser el plazo fijo, mensual, etcétera, pero el contrato por tiempo indeterminado es sin tiempo, para siempre. Pero esto no siempre es así y a veces los contratos de trabajo finalizan. Este artículo 231 habla del preaviso, ¿sí? Y esto del preaviso tiene una importancia muy grande en cuanto a que la ley, con esto del preaviso, lo que hace es resguardar al empleado para que éste no se quede de un momento para el otro sin su fuente de ingreso. Hablando en otros términos, aquella persona que trabaja, los que trabajamos, me incluyo, trabajamos porque sí, bueno, nos gusta también nuestro trabajo, todo, muy lindo, pero trabajamos porque necesitamos obtener nuestros ingresos. Si yo fuese dueña de un campo y no sé, que está arrendado, me lo trabajo, tal vez no trabajaría. Entonces la ley sabe que el empleado subsiste con los ingresos que provienen de su trabajo. ¿Qué hace la ley? Entonces trata de resguardar al empleado para que no quede de un minuto al otro sin esa fuente de ingreso. Y a eso se refiere cuando habla este artículo 231 del preaviso. Y dice que no se puede disolver por sola una parte del contrato de trabajo, pero así todo se disuelve. Entonces dice que como mínimo van a tener que respetar un preaviso, un tiempo de aviso sería. El trabajador, si el trabajador renuncia, dice que como mínimo tiene que preavisarlo o avisarle al empleador 15 días. 15 días, hoy es 10, te digo, bueno, mira, yo el 25 de junio no trabajo más. Eso es lo que la ley dice que corresponde que el empleado haga. Que no siempre eso sucede. No siempre eso sucede y cuando no sucede, no se le perjudica nada al empleado, no se le descuenta nada, ni se hace ninguna liquidación menor ni nada. Pero el inciso B de este artículo habla de los tiempos de preaviso que debe otorgar el empleador. Y acá sí la cuestión cambia. Y dice que el empleador le va a avisar al empleado 15 días antes, como mínimo, siempre hablamos. 15 días antes, lo puedo hacer 20 días antes si quiero, ¿sí? Como mínimo 15 días, siempre que el empleado se encuentre en periodo de prueba. ¿Se acuerdan que dijimos que hay un periodo de prueba, un contrato a periodo de prueba, en el que el empleador se exime de pagar cualquier tipo de indemnización si se finaliza, si no se sigue adelante con este contrato. Este contrato por periodo de prueba es hasta 3 meses. Hasta 3 meses. Puede ser por 2 meses. ¿En qué varía esto? Cuando le doy de alta al empleado en AFIP, busco el código, que si no me equivoco es el 014, que se llama nuevo periodo de prueba, y doy de alta al empleado bajo ese código, nuevo periodo de prueba. Y ya sé que la ley habla de hasta 3 meses de periodo de prueba. Esto significa que desde el día que le doy el alta hasta los 3 meses, el empleado se encuentra en periodo de prueba, porque es un tiempo razonable en el que tanto empleado como empleador ven si el empleado sirve o el empleado también se da cuenta si le gusta ese trabajo y si va a seguir adelante. Si el empleador se da cuenta que el empleado no sirve, lo quiere despedir o lo que sea, lo que hace, lo que
el beneficio que tiene dentro de esos 3 meses es que no tiene que pagar ningún tipo de indemnización. Sí, tiene la obligación de preavisarlo, como dice este artículo. Si estoy en periodo de prueba, 15 días para informarme que el contrato va a terminar. Pero, y sigo, 15 días periodo de prueba. Un mes, si no se... ¿Qué perjuicio tiene el empleado si no preavisa cuando él renuncia? En ninguno, no tiene ninguno. No se le hace ninguna quita de nada. Por lo menos yo hace muchos años que liquido sueldos y nunca, generalmente el telegrama dice renuncio a partir de, y si llega a partir de mañana se le liquida normal. Correspondería, pero cuando no se respeta no tiene ningún perjuicio el empleado, ¿sí? En cambio, el empleador tiene esos límites que sí se van a respetar. 15 días, de nada, 15 días para el periodo de prueba, cuando el empleado está en periodo de prueba, un mes cuando el empleado tiene menos de 5 años de antigüedad y 2 meses de preaviso cuando el empleado tiene más de 2 meses de antigüedad, más de 5 años, perdón, de antigüedad. Entonces, el quiebre es la antigüedad del empleado. Menos de hasta 5 años, le tengo que preavisar con un mes de anticipación. Si tiene más de 5 años, 2 meses. Hace 4 años que trabaja, lo quiero despedir, con que le avise un mes antes está bien. Hace 6 años que trabaja, le tengo que preavisar 2 meses antes. ¿Sí? Esa sería la traducción práctica. Pero el artículo siguiente dice, ¿qué pasa si el empleador no respeta este preaviso? Porque yo les voy a decir algo. Lo que sucede en la práctica. El empleado preavisado, o sea, aquel que recibió el telegrama, la carta documento diciendo que hoy, por ejemplo, un empleado que hace 4 años que trabaja, hoy, 10 de junio, lo van a despedir, le tienen que avisar que el 10 de julio prescinden de sus servicios, ¿sí? Prescindimos de su servicio a partir del 10 de julio. ¿Estamos dentro de los términos de ley? Sí, perfectamente. Un mes para un empleado con menos de 5 años de antigüedad. Ese empleado, les puedo asegurar, mañana ya no trabaja. Está comprobado. El empleado preavisado casi deja, a menos que justo estemos hablando de un empleado que realiza una actividad, no sé, por ejemplo, el que liquida los sueldos y a fin de mes va a tener que trabajar aunque esté preavisado, porque si no liquida los sueldos, el resto de los empleados, pero generalmente trabaja a desgano, no rinde ya como antes, porque ya está despedido, ¿sí? Y con 2 meses de anticipación, pero menos todavía. Muy pocos son los casos en los que el empleador respeta ese preaviso. Entonces, la ley, sabiendo eso, y también hago un comentario, el empleador tiene miedo siempre al robo de información. Hoy es una realidad que existe el paralelo, ¿sí? El empleado en negro, el que está anotado por 4 horas pero trabaja 8, el que venden con factura pero tengo la facturación en negro también. Entonces el empleador no quiere avisarle al empleado que va a estar 1 mes o 2 meses más y después no, por miedo muchas veces a información que el empleado maneja y que el empleador no quiere que se lleve o que rastree, etc. Bueno, conclusión, ¿cuál es nuestro interés? Que este artículo 232 dice que si el empleador no cumple con esos tiempos de preaviso, lo que va a tener que hacer es sustituir ese preaviso. Por lo que les dije al principio, si este empleado que hace 4 años que trabaja, hoy tendría que estar recibiendo el telegrama que el 10 de julio ya no trabaja más. Entonces, durante este mes, el empleado ya sabe
que se va a quedar sin su fuente de ingresos. Ya sabe que va a cobrar hasta el 10 de julio y después no cobra más. Acomoda sus finanzas dentro de lo que puede, ¿sí? Se acomoda para llegar sabiendo que es el último cobro, ¿sí? 1 o 2 meses, de acuerdo corresponda, la antigüedad. La ley dice, si el empleador no deja que el empleado trabaje este mes de preaviso, va a tener que sustituir ese preaviso. Y ahí aparece la primer indemnización, que se llama indemnización sustitutiva de preaviso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el preaviso en sí no lo pago nunca, porque a este empleado que yo hoy le envié la carta diciendo que el 10 de julio deja de trabajar, yo este mes se lo liquido como sueldo, como días trabajados, tal como va a ser, porque él va a seguir trabajando hasta el 10 de julio. Entonces, ¿qué preaviso voy a pagar? Ninguno, le voy a pagar los días que él va a trabajar hasta el 10 de julio. Pues voy a pagar otros conceptos indemnizatorios, ahora los vamos a ver, pero en cuanto al preaviso no existe, no hay pago del preaviso si el preaviso está otorgado. El tema es cuando no se otorga ese preaviso o cuando se otorga mal, cuando me avisan hoy 10 de junio que el 20 de junio me quedo sin trabajo, pero ¿cómo? Si yo hace 4 años que trabajo, me tendrían que estar diciendo que el 10 de julio me quedo sin trabajo, no dentro de 10 días. Ahí está mal otorgado. Ahí debo reclamar mi indemnización por preaviso, que se llama indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Cuánto le voy a pagar a ese empleado en concepto de indemnización de preaviso, de sustitutiva de preaviso? Si la ley dice que el objetivo del preaviso es que el empleado siga ganando, aunque sea por 1 o 2 meses, de acuerdo a su antigüedad, lo mismo que venía ganando, lo mismo le vamos a pagar en esta indemnización sustitutiva de preaviso. Voy a tener que buscar al sueldo bruto habitual, ese sueldo bruto habitual que nosotros venimos armando generalmente, ¿sí? Ese sueldo bruto habitual lo vamos a multiplicar por 1 o por 2 de acuerdo al preaviso que tenga que pagar, ya sea 1 mes o 2 meses de acuerdo a la antigüedad. Pero ese sueldo bruto habitual estaría incluyendo lo que es el sueldo básico más los adicionales de antigüedad y presentismo. Y estoy dejando algo de lado. Estoy dejando de lado las remuneraciones variables, que siempre volvemos a lo mismo. Si en las vacaciones, que un día de vacación se divide por 25, ¿para qué? Para que sea más cara que un día trabajado. Tenemos en cuenta el promedio de remuneraciones variables. ¿Por qué? Porque si el empleado acostumbra normalmente a obtener remuneraciones variables y en el cálculo de las vacaciones no se las tenemos en cuenta, el día de vacaciones va a terminar quedando menor que un día trabajado. Entonces, siguiendo con esa teoría, si el empleado está acostumbrado, si el empleado habitualmente cobra remuneraciones variables, y siempre que hablo de variables me acuerdo más que nada de las comisiones, más que de las horas extras. Si el empleado generalmente cobra comisiones, que son remuneración variable, también se las voy a tener que incluir en esta indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Por qué? Fíjense, este empleado es vendedor. 10 de junio le aviso que el 10 de julio termina su trabajo. Si este señor sigue trabajando desde hoy hasta el 10 de julio, ¿qué pasa? Sigue vendiendo. Y de acuerdo a lo que venda, el porcentaje correspondiente van a ser las comisiones que voy a liquidar a fin de mes o el 10 de julio cuando finalice su contrato, ¿sí? El empleador no le da el preaviso, no se lo otorga, no le deja trabajar esos 30 días. Le va a sustituir esa indemnización por preaviso. Entonces, si yo hoy a este empleado le pago el sueldo bruto habitual
le estoy dejando afuera todas esas comisiones, todas esas remuneraciones variables que él hubiese cobrado en estos 30 días. Entonces la ley dice, también se van a tomar en cuenta. La base para esta indemnización entonces va a ser sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables. ¿Qué promedio? El mismo promedio que buscábamos para liquidar las vacaciones. Los últimos 6 meses, pero acá tengo una variante. ¿Se acuerdan que en las vacaciones decíamos, bueno, ¿cuándo estoy liquidando vacaciones? En marzo. Entonces voy desde febrero hacia atrás 6 meses. Febrero, enero, diciembre, noviembre, y así 6 meses. Ahora, cuando estoy en la extinción, me voy a preguntar, ¿en qué mes estoy liquidando esta sustitutiva de preaviso? Ahora, en junio. Entonces arranco desde junio. No me voy a ir a mayo, porque ya no voy a volver a incluir este mes de variable, porque el empleado se va. Entonces, voy a calcular un promedio de remuneraciones variables desde ahora, ¿sí? Si yo hoy le liquidé a este empleado vendedor comisiones u horas extras o ambas, le liquidé dentro de los haberes remunerativos, las comisiones, ¿no? Lo voy a tomar en cuenta. Entonces voy a decir, junio, mayo, abril, marzo, me voy a ir hacia atrás 6 meses, pero con este mes incluido. Pero con la misma metodología de las vacaciones, 6 meses y busco el promedio de esos 6 meses. Si durante los 6 meses hubo remuneraciones variables, dividido 6. Si durante los 6 meses solo hubo 5, bueno, dividido 5. Y así encuentran el promedio. Entonces, sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables por 1 sería el caso de este empleado que le tengo que sustituir solo un mes. Si él tuviese 6 años de antigüedad, sería por 2. ¿Se entendió? Siempre es así. Y fíjense que hoy, día 10 de junio, si yo le estoy liquidando esta indemnización, estoy haciendo un sueldo bruto habitual de un mes completo, porque es el mes que no le estoy permitiendo trabajar, ¿sí? Entonces, primera indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Cómo la voy a calcular? Va a ser el sueldo bruto habitual más el promedio de las remuneraciones variables del último semestre por 1 o por 2 de acuerdo a la cantidad de meses que yo tenga que indemnizar. O dividido 2 si es que estoy indemnizando a un empleado en periodo de prueba. ¿Por qué dividido 2? Porque sería dividido 30 por 15. Dividido 30 los días del mes por 15, que son los 15 días que debo preavisar. ¿Sí? El artículo 233 dice que los plazos del artículo 231, los 15 días, el mes y los 2 meses, correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso. Si yo le aviso hoy, empieza a correr a partir de mañana el preaviso, porque hoy él recién está notificado, ¿sí? Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba establecido en el artículo 92 bis. ¿Qué significa este artículo? Si estamos hablando de un empleado que no fue preavisado, cuando yo digo no fue preavisado o se omitió el preaviso o no se otorgó el preaviso, significa que le tengo que pagar esta indemnización. Si, como les dije antes, está debidamente preavisado, no voy a pagar nada en concepto de ninguna indemnización de preaviso porque lo estoy preavisando como dice la ley. La ley dice, el contrato no se puede terminar de un día para el otro. Si se hace,
se tiene que avisar 1 o 2 meses antes o 15 días antes, según la situación. Respeto eso, listo, estoy dentro de la ley. Artículo seguido, ¿qué pasa si no se respetan esos periodos de aviso o de preaviso? Se va a sustituir con un monto equivalente a lo que el empleado hubiese cobrado en ese periodo. 15 días, 1 mes o 2 meses. ¿Cómo lo vamos a calcular? Como les dije recién. Sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables por 1, por 2 o dividido 2, según corresponda. Este artículo habla de integrar el mes de despido. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué significa? Dice la ley que si yo lo despido al empleado un día que no es el último día del mes, un día diferente al último día del mes. Por ejemplo, hoy, 10 de junio, lo despido. La ley obliga al empleador a integrarle al empleado los días que faltan hasta fin de mes, hasta el último día del mes. Y no es tan loco pensar esto, porque fíjense que hoy es día 10. Imagínense que hoy fuese día 2 de junio. Yo tendría que preavisarle que el 2 de julio no más. No le preaviso. ¿Qué hago? Sustituyo ese preaviso con una indemnización. ¿Cuánto es? 1 mes, porque hace menos de 5 años que trabaja. O sea, la sustitutiva de preaviso sería casi como este mes que no le dejo trabajar. ¿Sí? Entonces la ley dice, al final no estaría obteniendo una indemnización, estaría cobrando casi lo mismo que si hubiese seguido trabajando. Eso es lo que yo interpreto. Por eso la ley dice, si no le preavisás, va a ser realmente una indemnización. Le vamos a pagar, regalar, entre comillas, voy a usar, 1 o 2 meses de sueldo. Pero, si lo despedís un día que no es el último día del mes, esa indemnización sustitutiva de preaviso estaría siendo como el cobro de este mes, o sea, no lo estaría beneficiando al empleado, no estaría teniendo una diferencia. Por eso la ley dice, lo que vamos a hacer es integrarle hasta el último día del mes. Si yo hoy, día 10, lo despido, voy a tener que integrarle los días que faltan hasta el último día del mes. O sea, le voy a tener que integrar 20 días. ¿Cómo le voy a pagar estos 20 días? Esto se llama indemnización por integración del mes de despido. Indemnización por integración del mes de despido. Voy a tomar la misma base que encontré para calcular la indemnización sustitutiva de preaviso. O sea, ustedes van a tener que armar un sueldo bruto habitual y encontrar un promedio de remuneraciones variables para pagar la indemnización sustitutiva de preaviso, ¿sí? Ustedes ya tienen ese dato. Ese mismo importe es el que vamos a utilizar para integrar los días que faltan hasta el último día del mes. Esa misma base, sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables, la van a dividir por 30 y la van a multiplicar por los días que faltan hasta el último día del mes. Si fuese hoy el despido, sería dividido 30 por 20. Ahí le estoy integrando el mes, ahí le estoy completando este mes de trabajo. Y con la otra indemnización, le estoy pagando ese preaviso, ¿sí? Algo importante que me olvidé decirles. Bueno, pero es en las dos que se da. Bueno, entonces, ustedes encontraron una base para la indemnización de preaviso, es la misma que van a utilizar para la sustitutiva de preaviso. Si hay 2 bases distintas es porque alguna está mal, ¿sí? Una pregunta. Sí. Entonces, iría en este caso, si no se preavisara, la indemnización, esa de preaviso, y a su vez la de reintegro, esta de los días. Integración del mes de despido. Sí. Sí. Ambas, 2 se pagan. Sí, se pagan. La primera que se paga es la de sustitutiva de preaviso, artículo 231. Bien. Si el despido no coincide con el último día del mes, además
se integra el mes. Por eso, también es raro que se despida a alguien el día 3, 5 de un mes. Porque cuando alguien te dice, no quiero más a tal empleado, ¿cuánto me sale despedirlo? ¿A qué fecha? Es nuestra pregunta. Y no sé, ahora te dicen. Y ahora no, porque ahora le tenés que pagar hasta fin de mes, le tenés que pagar, no sé cómo, y ahí vos le explicás, le tenés que pagar el preaviso y le tenés que pagar la integración del mes de despido. Sí. Entonces te dicen, no, prepárame todo, lo despedimos el día 30, ¿sí? Entonces el día 29 o el día llega la carta de despido. ¿Qué se ahorran con eso? La integración, pero el preaviso va. Si ustedes piensan, y es más, la ley lo aclara, si yo los preaviso, que es como corresponde, lo que corresponde es otorgar el preaviso, 1 o 2 meses antes avisar que el contrato termina. Si yo los preaviso y les digo, el día 4 de julio no trabajan más, el día 10 de julio no se trabaja más, se termina la relación laboral, no opera la integración del mes de despido porque se está respetando el preaviso. Ahí no me importa que coincida o no con el último día del mes, ¿sí? La integración del mes de despido se paga cuando no se otorga el preaviso. Cuando no se otorga el preaviso. O sea, si ustedes liquidan indemnización sustitutiva de preaviso, si ustedes liquidan indemnización sustitutiva de preaviso, puede que liquiden integración del mes de despido. ¿Por qué les digo puede? Porque si lo despido el último día del mes, no le voy a integrar ningún día. ¿Está? Si yo le digo el 30 de junio está despedido, se lo digo el mismo a 30, ¿cuál es la fecha de despido? Hoy, último día del mes. Pero no me avisaste. No, bueno, ¿cuántos años hace que trabajas? ¿6 años? Bueno, 2 meses, liquido 2 meses de sustitutiva de preaviso. ¿Liquido de integración? No. Ahora, si lo despido el día 10, voy a integrar 20 días hasta el último día del mes. Y voy a pagar la sustitutiva de preaviso como corresponde. 1 o 2 meses lo que corresponda, ¿sí? Siempre está de la mano. La integración del mes de despido existe si existe la indemnización sustitutiva de preaviso. Porque si yo preavisé como corresponde, mirá que el 10 de junio te quedas sin trabajo, el 10 de junio se termina el contrato laboral. No voy a integrar nada, porque yo estoy avisando como dice la ley, ¿sí? O sea, que si ustedes tienen que liquidar integración del mes de despido es porque sí o sí están liquidando sustitutiva de preaviso. Sí o sí. No existe la integración sin el preaviso, ¿me explico? Pero, por el contrario, no siempre que liquiden indemnización sustitutiva de preaviso, van a tener que liquidar integración. Porque si lo estamos despidiendo el último día, no le voy a integrar nada. 30 dividido 30 por 0 es nada. ¿Se entendió? Siempre que ustedes tengan que liquidar integración es porque sí o sí están liquidando sustitutiva de preaviso. Pero no siempre que liquiden sustitutiva de preaviso van a tener que liquidar integración. Todo depende. Una preguntita, profe. ¿Depende igualmente del causal o no? ¿Eso es independiente, el causal de despido? No. Ahora vamos a hablar de eso. No. Esto estamos hablando de lo que se debe pagar, ¿sí? No importa en qué. Igual, si ustedes, termino con lo del preaviso y sí. Bueno, después dice el artículo 236, cuando el preaviso hubiera sido otorgado por el empleador, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo antes del vencimiento del plazo, sin derecho a la remuneración por el periodo faltante del preaviso, pero conservará el derecho a percibir las indemnizaciones que le correspondan en virtud del despido. Hay una licencia diaria
¿Qué es esto de la licencia diaria? Cuando el empleado está preavisado, ¿sí? Durante este mes, vamos a suponer que este empleado que hace 4 años que trabaja, hoy le llegó el telegrama que el 10 de junio finaliza su contrato. Le vamos a dar, o le corresponden, 2 horas diarias para que el empleado salga a buscar trabajo o vaya a alguna entrevista. Son 2 horas que él puede tomarlas al comienzo de la jornada, o sea, llegar 2 horas después o salir 2 horas antes. Puede tomarlas al comienzo o al final de la jornada normal. Pero también tiene la opción de juntar todas esas 2 horas diarias en una sola jornada, ¿sí? Si le tengo que dar 2 horas el lunes, 2 horas el martes, 2 horas el miércoles, él posiblemente el miércoles me diga, yo hoy voy a trabajar 6 horas menos porque voy a juntar todas las jornadas del lunes y martes que no junté a la de hoy. Y está totalmente permitido, ¿sí? ¿Qué pasa en ese tiempo de preaviso? Muchas veces me preguntan. Nada en especial. El empleado preavisado sigue siendo empleado, solamente está preavisado, ya tiene una fecha de finalización de contrato, pero siguen todos los derechos y obligaciones emergentes de la ley como cualquier otro empleado, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos viendo de la indemnización sustitutiva de preaviso y la indemnización por integración del mes de despido surge de la voluntad unilateral del empleador. O sea, surge de no respetar la ley en cuanto a que el contrato es por tiempo indeterminado. El empleador dice, el contrato laboral se termina. Por eso la ley dice, bueno, si se termina y vos lo decidís, vas a tener que hacer esto, avisarle 1 o 2 meses antes, si no le avisás lo vas a tener que pagar y vas a tener que integrarle los días hasta fin de mes, si es que el despido no es el último día, ¿sí? Son como multas, por así decirle, pautas que se les pone al empleador en el caso como este que finaliza unilateralmente el contrato laboral, ¿sí? Recién Luisa me preguntaba por si es para todos. Si el empleado renuncia, no me van a pagar. Es más, yo tendría que avisar 15 días antes, ¿sí? Y renuncio, bueno, mañana no vengo más a trabajar, renuncio, mando el telegrama, renuncio a partir del 11 de junio. Nadie me va a integrar el mes hasta el día 30. Estas son indemnizaciones, son rubros indemnizatorios que el empleador debe pagar por no respetar esto de tiempo indeterminado para el contrato, ¿sí? Eso, que quede claro. Ahora después vamos a ver qué es lo que se paga en determinadas situaciones. Esto que estamos empezando a ver, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, es para el caso de los despidos sin causa, ¿sí? Ahora que dije esto, me quedo un minuto acá. El artículo 242 habla de la extinción del contrato de trabajo con justa causa. Y yo les voy a decir algo. Por más que ustedes lean la ley o algún libro o jurisprudencia o algo, no existe una nómina o un listado de justas causas. No es que yo digo, sí, lo vamos a despedir con justa causa, porque busqué y, no sé, insultó al superior, es justa causa para despedirlo. No existe eso. La justa causa es algo, nosotros siempre decimos, es algo que sucede o que no sucede en el contrato de trabajo, en la relación laboral, es algo que sucede o que pasa o que no pasa en la relación laboral que hace que esa relación no pueda seguir adelante. Alguna macana, por ejemplo, que el empleado hace que significa que la relación laboral no puede seguir. No sé, un empleado robó, por ejemplo, no puede seguir. Eso es una causa más que suficiente para que la relación finalice, ¿sí? O algo que no hizo
debía controlar una máquina de no sé qué, no lo hizo, de pintura. Bueno, el año pasado tuvimos una liquidación de alguien que en turnos rotativos tenía que cuidar un sector de la empresa, de la industria, no lo hizo, no. Y bueno, la máquina tuvo un desperfecto y se desparramó el contenido y bueno, fue un desastre, una pérdida terrible. Eso que no hizo, ¿qué hizo el de malo? Nada. Ese es el tema, que no lo hizo, que no estaba en su puesto de trabajo, no hizo algo. Entonces, ese motivo es lo que hace que sea una justa causa. Cuando pasa esto, el despido, yo particularmente siempre le digo, bueno, vamos a llamar a un abogado que redacte la carta con todas esas palabras así, medias, bien técnicas, para que describa bien, con lujo de detalles, cuál es la causa o qué es lo que pasó o lo que no pasó que determina en tomar la decisión que la relación laboral termine. ¿Por qué bien explicado y así todo adornado con términos jurídicos? Porque si yo despido a alguien con justa causa, no voy a pagar ninguna indemnización sustitutiva de preaviso, ni voy a pagar ninguna integración del mes de despido, ni voy a pagar ninguna otra indemnización. Solo voy a pagar dos cosas, que son dos rubros que siempre se pagan, que ahora vamos a ver cuáles son, que son propios del empleado, nada más. Entonces, cuando el empleado se encuentra con esa carta que dice despedido con justa causa, sabe que lo único que va a cobrar va a ser el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas. Ninguna indemnización, porque no corresponden. Entonces, el empleado puede que sepa, como en este caso, que él sabía que se había mandado esa macana, y sí, no queda otra más que firmar la renuncia, el despido, pero puede que diga, no, esto no pasó así, y refute esa justa causa. Entonces ahí comienza todo el litigio. Entonces, ¿quién termina diciendo si era o no una justa causa? Un juez, porque se le envía la carta al empleado, el empleado busca un abogado y dice, no, esto no era así, el abogado responde y entonces era o no era justa causa, y se empiezan a presentar todos los elementos para que el juez determine si es o no una justa causa. Y si el juez llega a decir, sí, es una justa causa, está bien que la relación se haya terminado, la relación laboral no puede seguir si esto pasó o si esto no pasó. Está bien, listo, se termina la liquidación. Pero puede que el juez diga, no, esto no era una causa. Podría haber seguido la relación laboral, se lo podría haber sancionado al empleado, se podría haber apercibido de esta forma, se podría haber seguido la relación laboral. Y a veces determina que obligatoriamente se lo vuelva a tomar o que no, pero se cumpla con los pagos de las indemnizaciones correspondientes, que son todas estas que estamos viendo, comenzando por la sustitutiva de preaviso, ¿sí? Entonces, esto de la justa causa exime el pago de las indemnizaciones al empleador, pero el empleador debe tener bien claro cuál es esa justa causa y si efectivamente alguien va a decir sí, así fue. De 10 despidos con justa causa, 8 terminan en vía judicial porque después no las 8 no les quiero decir que los 8 el juez termina diciendo sí, podría haber seguido la relación. No me refiero a eso. Me refiero a que de 10 despedidos con causa, 8 dicen, no es así, mentira, no pasó, y buscan abogado y comienza el tema jurídico. Pero si es así, el despido con justa causa se equipara en cuanto al pago a una renuncia, ¿sí? Sigo con los rubros indemnizatorios, pero antes hago una paradita. ¿Se acuerdan cuando vimos el aguinaldo, el SAC proporcional, el sueldo anual complementario? Yo les dije que cada día que el empleado va a trabajar, cada hora que el empleado va a trabajar, gana una partecita de ese SAC. ¿Por qué? Porque ese SAC, ese sueldo anual complementario, es un sueldo más que se paga
a fin de año, ahora se paga en 2 cuotas. Cada día que yo voy a trabajar genero una parte de ese aguinaldo, ¿sí? Que me lo pagan en 2 cuotas, pero cada día me voy ganando una partecita de eso. Fíjense que recién cuando repasamos el ejercicio yo les dije, ¿cuándo hacemos la mejor remuneración dividido a 2? Cuando el empleado trabajó los 180 días del mes. Pero a veces es proporcional, porque trabajó 120 días, trabajó 28 días, trabajó 75 días, pero siempre se paga, siempre. Si alguien entra a trabajar hoy, mañana, 11 de junio, el 30 de junio, yo le liquido un SAC por 20 días, dividido 360 por 20. Siempre liquidamos SAC. El empleado no tiene requisito para cobrar SAC. Lo gana día a día que va a trabajar. Entonces, ese rubro, que es propio del empleado, también se debe pagar en la liquidación final. Pero ese SAC proporcional no es indemnizatorio. Ese SAC proporcional siempre es remunerativo. Así como el aguinaldo que vamos a pagar ahora el 30 de junio, ¿sí? Que lo podemos incluir en el mismo recibo de sueldo porque es remunerativo, porque lleva los descuentos, ese mismo SAC vamos a pagar al momento de la finalización del contrato laboral. Si el empleado termina hoy de trabajar o se lo despide hoy, voy a pagar un SAC proporcional dividido 360 por los días trabajados en el semestre hasta el día del despido. Del 1 de enero al 10 de junio. Se lo despidieron el día 10 de enero, bueno, del 1 de enero al 10 de enero le pago el SAC proporcional, ¿sí? Siempre, siempre el SAC se paga en forma proporcional. Y aunque lo estemos pagando con motivo de una indemnización, el SAC siempre se mantiene remunerativo, o sea, con los descuentos correspondientes. Y comienzo con las indemnizaciones. Dijimos sustitutiva de preaviso y dijimos integración del mes de despido, ¿sí? Estas indemnizaciones, si ustedes se ponen a pensar, yo les digo, ¿para qué se pagan? Porque tenemos que hacer de cuenta que el empleado siguió trabajando, ¿sí? Como que el empleado sigue trabajando, se le va a pagar todo lo que corresponde a esos días de trabajo. Fíjense que yo recién les dije, el empleado cada día que va a trabajar gana una partecita de SAC. Entonces, si pensamos que yo a este empleado le debería haber dejado trabajar hasta el 10 de julio, hacía que el 30 de junio cobre un SAC completo, no un SAC proporcional al día 10 de junio, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si él sigue trabajando hasta el 10 de junio o hasta el 10 de julio o hasta el 10 de agosto, si le corresponden 2 meses, son 60 días más que él genera SAC. Les dije, hay que integrarle el mes de despido, porque hasta fin de mes faltan 20 días. Bueno, vamos a pagarle estos 20 días. Si él trabajaría esos 20 días, ¿qué pasaría? También ganaría SAC. Entonces, estas dos indemnizaciones, si ustedes se fijan en las plaquitas que subimos hoy a comunidades, va a decir que cada una tiene su propio SAC. ¿Cuál es el importe de esta indemnización? Es el valor de la indemnización dividido 12. O sea, volvemos al principio. No lo preaviso, le tengo que pagar un mes de sustitutiva de preaviso. ¿Cómo lo voy a calcular? Sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables, si es que la tiene, ¿eh? Tal vez no es un vendedor, es un administrativo que nunca hace horas extra ni nada, me quedo con el sueldo bruto habitual nada más, no le invento nada, ¿sí? Sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables por 1, en este caso, que es por un mes nada más, encuentro el valor de la indemnización sustitutiva de preaviso. Vamos a ponerle un número, 57.000 pesos. Ese es el valor de la indemnización sustitutiva de preaviso. Vamos a pagar el SAC
sobre indemnización sustitutiva de preaviso. Se llama así, SAC sobre la misma indemnización que estoy liquidando, en este caso, sustitutiva de preaviso. ¿Cuál va a ser el valor? Les dije 57.000, no me acuerdo. 57.000 fue el valor de la indemnización. 57.000 dividido 12. Vamos a buscar el promedio anual porque el SAC es un sueldo más, es el sueldo anual complementario. Entonces, la fórmula es el importe de la remuneración, de la indemnización, perdón, 57.000 les dije, dividido 12. Ese valor se paga en concepto de SAC sobre indemnización sustitutiva de preaviso. Sigo, lo despedimos el día, no, lo despedimos el día 10. Entonces vamos a pagar integración, indemnización por integración del mes de despido. ¿Cómo? La misma base que en la anterior, sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables, dividido 30 por los días que faltan para llegar a fin de mes, 20 días. Sueldo bruto habitual más promedio de variable, dividido 30 por 20. ¿Cuánto me dio? 35.000 pesos. SAC sobre integración del mes de despido, 35.000 pesos dividido 12. Y ahí termino de pagar completas esas dos indemnizaciones. Tanto la sustitutiva de preaviso como la integración por el mes de despido llevan su propio SAC. Y si ustedes lo piensan, no están locos, por lo que yo les dije antes. Cada día que voy a trabajar gano SAC, cada día que no lo dejo ir a trabajar, no lo gana. Entonces, se lo vamos a reconocer en estas indemnizaciones. ¿Sí? Bueno, estoy cansada de hablar, así que voy a terminar acá. Nos queda ver vacaciones no gozadas, que les voy a adelantar